Soy el doctor Miguel Don Gil, me presento yo a mí mismo, en tanto que soy el moderador del seminario. Como ya dije, soy doctor en Historia por la Universidad de La Coruña, en España. Soy profesor del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña desde el 2019 y he publicado hasta la fecha 7 libros y más de 100 artículos científicos y de divulgación. En el primer seminario presenté la ponencia titulada Evolución del sistema educativo en la República Dominicana y su papel en la constitución de la identidad dominicana. En la edición segunda de hoy presento la historia de la cultura gastronómica de la República Dominicana y su inclusión en los programas educativos. Y a eso vamos. ¿Dónde están los orígenes de la gastronomía nativa de la isla? Bien, hay que decir que a la llegada de los españoles, o mejor dicho, de los castellanos a la isla, en el año 1492, comienza una herencia cultural gastronómica impulsada por el carácter bondadoso de los aborígenes, que los recibieron y por las circunstancias y la necesidad de sobrevivir de quienes se convertirán en los dominadores y administradores de aquellas tierras en nombre de la corona de Castilla. El proceso de transculturización gastronómica en América comenzó a producirse en primer lugar desde los nativos hacia los castellanos, situación que irá variando y evolucionando con los años. Los nativos, a la llegada de los europeos, se dedicaban a la agricultura de subsistencia, a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos silvestres usando métodos culinarios desarrollados en base a esos productos, generando una dieta sencilla en la cual no había presencia de grasas ni de aceites y el modo de consumo de los alimentos era su formato crudo, en su formato asado o en su formato hervido, en función de cada tipo de alimento. Paralelamente, haciendo un guiño a la ponencia del doctor Ferran, ya usaban el tabaco por puro placer. Y quisiera avanzar y decir que en las labores agrícolas era importante el trigonolito, deidad de piedra, con 3 puntas que representaba al dios de la agricultura o ser supremo. Tenía relación directa con las cosechas y las lluvias. Se enterraban en los terrenos sembrados para que sirviesen para aumentar la fertilidad de la tierra y favoreciesen la producción abundante de la yuca, de la cual hablaremos posteriormente. ¿Qué es lo que ocurre con la llegada de los castellanos, con Cristóbal Colón a América y ese dominio de la corona de Castilla, de ese nuevo territorio de ultramar de la corona? Se inicia o se trae desde Europa un trasiego de semillas, plantas, cepas de diversos productos como el trigo, la caña de azúcar, la vid, el arroz, los plátanos y otros productos procedentes de Asia, África y Europa. En cuanto a los productos fundamentales de la dieta, tenemos que referirnos a los siguientes: la yuca, el conocido tubérculo tan importante en la dieta actual dominicana, que era igualmente importante en la dieta de las poblaciones nativas antes de la llegada de Cristóbal Colón, el casabe, del cual no me voy a detener porque hablará Geo Ripley de él, simplemente decir que es una torta blanca elaborada con yuca rallada y denominado pan de Indias por los castellanos. El ají, que aporta gran sabor a los platos y se cosechaba en la isla en la época del encuentro de las Américas. Existe un tipo dulce y otro picante. Entre otros productos complementarios de la dieta podemos destacar los ajes, tipo o variedad de batata de sabor dulce y que asaban en las brasas con una gran cantidad de vitaminas y ácido fólico. La yautía, con 3 variedades, el lerén, especie oleífera, produce aceite, bastante apreciada por los nativos, y el maíz de gran valor nutricional, una de las bases de la dieta nativa. Cuando llegaron los castellanos ya era consumido en diversas formas. Y posteriormente el producto fue llevado a Europa, donde fue muy bien acogido el maíz y difundido muy extensamente. Un gran descubrimiento para los castellanos y los europeos por extensión fue el maní, el cacahuete. Les encantó y era muy sabroso para ellos. Las frutas y su gran variedad es algo identificativo de la isla de la Española. Destaca el mamey, seguido de la piña o ananá para los nativos, la guanábana, la guayaba, entre otras. Hay que decir que hay una serie de técnicas de cocina castellanas que se van a implementar en la isla. La gastronomía isleña introduce las técnicas del guiso, el sofrito, el curado de las carnes, la elaboración de embutidos, el cocido de garbanzos y el sancocho.
que se debe a la inmigración canaria, de las Islas Canarias, desde el siglo XVI. Hay una serie de importación de alimentos que vienen de Europa y también de la península ibérica específicamente, como son el arroz, el trigo, los garbanzos, las lentejas, cebolla, bacalao, queso, chorizo, morcilla, aceite de oliva, vinagre, aceitunas, vino, almendras, bizcochos y pasas. Todos estos los va a ir trayendo Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493, consciente de que eran elementos que no había en América, pero que gustaban mucho a los castellanos y, por tanto, se van a importar y se va a extender su consumo y van a gustar mucho. Hay que decir que el arroz, que es en realidad originario de China, se encontraba ya en la isla en 1493, se va a extender mucho su consumo y, bueno, el arroz es un elemento que tiene que estar en todas las mesas dominicanas, aún en la actualidad, en el siglo XXI, como todos bien sabéis. Además, se van a traer gallinas, ganado vacuno, cerdos y cabras, entre otros animales que serán reproducidos en la isla e introducidos en la dieta insular. La importancia de la caña de azúcar es innegable. Se verá una producción que se intensifica y potencia desde el siglo XVI para la producción de azúcar, con gran interés por parte de las autoridades delegadas de la corona. Ya en el siglo XVI había un total de 19 ingenios, 6 trapiches operando con plena capacidad. El ron, específicamente, la bebida alcohólica de la isla, el aguardiente fabricado con la caña de azúcar, era elaborado, atención, en la primera mitad, o en las primeras décadas, mejor dicho, del siglo XVIII, cuya producción estaba perseguida por las autoridades españolas que imponían multas para que no se viese afectada la compra de las bebidas espirituosas importadas desde España a la isla. Hay que decir que, no obstante, en los primeros decenios del siglo XIX la situación empieza a cambiar y su producción y venta es autorizada por la corona a nivel oficial. La producción se fue extendiendo hasta alcanzar su cenit en el siglo XX. Como sabemos, el ron es uno de los grandes baluartes en el siglo XXI, un elemento dominicano que se exporta y que tiene un gran renombre a nivel internacional. Un año después de la llegada de Colón a América, la vid llegó al Nuevo Mundo. El primer viñedo de América, como no podía ser de otra forma, se estableció en la isla. El interés era producir vino, una de las bebidas más demandadas por los españoles y que, de no producirse, debía traerse de Europa. Entonces se implanta la vid. Y se va a reproducir. Se va a dar, por tanto. El cerdo y su papel en la gastronomía criolla y dominicana es innegable, tiene una gran importancia en la gastronomía española y esa apreciación se extiende en la isla y se instala en la gastronomía dominicana como un elemento muy importante. Es una población en constante proceso de mestizaje y se unen los elementos nativos gastronómicos con los elementos traídos de Europa, como son el cerdo, como es el vino, etcétera, etcétera, que hemos comentado. Hay que decir que las habas, habichuelas y judías tienen otro papel importante en la gastronomía dominicana, siendo consumidas por todos los sectores sociales y económicos de la isla. Y quisiera hablar ahora de una tercera cultura gastronómica muy importante, que es la cultura africana, traída por las migraciones de esclavos, emigraciones o migraciones forzadas, que van a traer, vamos a decir, un tipo de cocina, una manera distinta de cocinar. Ellos no traen elementos propios, pero sí que traen unas formas, unas técnicas de sazón propias, unas técnicas propias de cómo cocinar los alimentos, que es ese toque, ese gusto, ese color, ese sabor tan propio de la cultura africana. Por ejemplo, las frituras de carnes, donde destaca el chicharrón de cerdo y las frituras de vísceras. Por otro lado, el mofongo se convierte en un plato sumamente popular. Hasta la actualidad, el mangú, procedente de la tradición africana de majar ciertos alimentos, en este caso del plátano, como estamos viendo, ¿no? Y hay que hablar que, conforme lleguen a la isla nuevas corrientes migratorias, sobre todo desde finales del siglo XIX y ya entrado el XX, de diversos países, pues estos grupos poblacionales van a traer sus costumbres gastronómicas que se van a imbricar o se van a introducir y mezclar dentro de la cultura gastronómica dominicana. Por ejemplo, los afroamericanos y turcos, a inicios del siglo XIX, en Samaná se produce el primer asentamiento de cristianos protestantes de la isla, llegan afrodescendientes libertos procedentes de Estados Unidos, además se instalan en la península
un grupo de migrantes de las islas turcas. Ambos grupos aportan a la gastronomía, por ejemplo, el pescado y el cangrejo con salsa de coco, el Johnny Cake, pan dulce o salado horneado cuya duración es de 2 o 3 días en perfecto estado, además de una especie de cerveza ginger beer elaborada con jengibre, canela, anís y cremor tártaro. Los árabes, pues el grupo de los árabes van a tener un gran influjo culinario que llegan sobre todo a Puerto Plata, San Pedro de Macorís, libaneses, sirios y palestinos fundamentalmente. Traen platos como el repollo relleno, el kipe, una especie de croqueta rellena, los pastelitos rellenos de espinaca y carne, etc. Los chinos, pues son muy importantes. Con la llegada de las primeras migraciones chinas, en el periodo de la nueva anexión al dominio de España, de 1861 a 1865, llega su tradición gastronómica. Se caracteriza por una comida de escasez, elaborado con alimentos de bajo precio y con restos de otras comidas que se van a reaprovechar, adaptados a los alimentos que podían conseguir en el país. Es una cocina, por tanto, económica. Los chinos son los responsables del aprecio de los dominicanos por el chofán y el universal y archiconocido picapollo, la sopa china, el cerdo y el pollo agridulces, entre otros. ¿Qué traen los italianos? Llegan a partir de 1875, se radican en Santiago, unas 30 familias procedentes de Europa, se integran en la dieta dominicana platos profundamente italianos como son todo tipo de pastas, las pizzas, incluyendo también la cocina elaborada con horno de leña, que es otra técnica que traen y es específica de los italianos. Y habría otras cosas como los risotos, la ensalada caprese, los quesos italianos deliciosos, aunque también los españoles son importantes, pero hay que reconocer que los italianos son muy ricos. ¿Qué es lo que nos traen los afrocaribeños ingleses provenientes de las Antillas Menores, que llegan a República Dominicana a finales del siglo XIX? Pues nos van a traer, cuando llegan fundamentalmente a San Pedro de Macorís, comidas y bebidas propias como son el dumpling, bollo de harina que se consume hervido, el yaniqueque, torta fina de harina de trigo frita, y el, por ejemplo, guavaberry, bebida deliciosa, elaborada con semillas de arrayán, ron, azúcar amarga y especias, entre otras delicias. ¿Qué traen los haitianos? Su comida se basa en el uso de maíz, del maní y otros vegetales y ricos platos realizados a base de harina y dulces. A modo de mezcla culinaria, el chenchen a base de maíz que se prepara con agua y aceite y se sazona con verduras y mantequilla y se acompaña de habichuelas guisadas y algún vegetal o carne. Y el chacá, postre elaborado con maíz, leche, canela, mantequilla y azúcar, que surgen de la relación entre los haitianos, vemos aquí una mezcla cultural gastronómica, entre los haitianos y los dominicanos. ¿Qué traen los franceses? Pues aportan técnicas culinarias y sabores especiales a la cocina dominicana. En la zona de las Terrenas y Samaná existe una comunidad francesa asentada a partir de mediados del siglo XIX que se desarrolla en paralelo a su introducción de la cocina con productos locales que adaptan a sus gustos culinarios, sobre todo destacando el uso de mariscos y pescados. Elaboran platos tradicionales franceses, pero que lo adaptan fusionando con elementos de la cocina caribeña y que le dan un toque, un colorido especial. Y quisiera acabar concluyendo hoy reflexionando la importancia que tiene este amplio repaso de la historia de la evolución cultural y gastronómica dominicana, en que se evidencia que el gran valor que tiene pedagógico y didáctico atrapar y atraer la atención del alumno en el sistema educativo dominicano por la gran variedad de platos dominicanos y mostrarles a través de sus orígenes que la gastronomía dominicana no es más que la suma, la mezcla, la unión y la reinvención de platos que provienen de identidades culturales distintas que juntas forman la dominicanidad, la identidad dominicana que se está construyendo día a día, siglo a siglo, a lo largo del tiempo. Eso es lo importante, ver cómo en la unidad hay esa diversidad que enriquece. En ningún momento es un valor negativo. Y esto hay que transmitirlo dentro del sistema educativo, cómo ver a través de la evolución gastronómica, ver la historia y la riqueza que tiene a nivel cultural e identitario la República Dominicana. Y sin más, me paso a referir que yo considero que la República Dominicana tiene que impulsar aún más lo que es toda su rica gastronomía, porque considero que su geografía, su clima y la variedad de tipos climáticos, geológicos, etcétera, hace que haya muchas producciones muy variopintas de alimentos y constituye a la República Dominicana un auténtico vergel
gastronómico. Y sin más, aquí, caballeros y damas, concluyo. Muchas gracias por su atención.